continuación, hablemos de salud mental. Clasificación A. Apto para todo público. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a que hablemos de salud mental. Señores televidentes, buenas noches. Nuevamente con ustedes en su programa Hablemos de Salud Mental. El día de hoy vamos a iniciar una nueva serie. Hemos terminado con el proceso de enfermar y hemos concluido con la parte de duelo. El día de hoy vamos a revisar temas similares, pero hoy enfocados en el desarrollo de los individuos. Cómo en distintas etapas del desarrollo, cómo en distintas etapas de nuestro crecimiento y avance en edad, vamos enfrentando una serie de momentos que podrían ser críticos o que podrían generar una crisis dentro del desarrollo. Sí, esto que se ha dado en llamar en último tiempo el ciclo vital, pues precisamente yo diría que coge dos de estos aspectos importantes. Unos ciertos cambios que pueden darse en relación al mismo desarrollo, a la misma evolución de la persona, y otros pues ciertos grupos de enfermedades que tienen preferencia por determinados grupos de edad. Entonces el estudio del ciclo vital yo creo que ha cobrado enorme importancia en los actuales momentos precisamente por esto. No se trata solo de que todo llamar patologías, muchos cambios que son, pues están en relación a procesos adaptativos ante cambios fisiológicos mismos de nuestro organismo, ante cambios físicos inclusive, o cambios de nuestro desarrollo psíquico, ¿no? Entonces tal vez podríamos comenzar prácticamente desde la infancia, y desde la infancia una de las primeras etapas en las cuales se podría empezar a generar un conflicto o señalar la posibilidad de futuros conflictos es el inicio de la etapa escolar. La mayor parte de los niños no tienen ningún problema en asistir a clases, pero hay un pequeño grupo de niños que la primera vez que le van a dejar en el jardín de infantes o en la escuelita por primera vez, arma el berrinche más grande que puede imaginarse la tierra y no se quiere quedar por nada del mundo. Esto provoca una enorme sensación de malestar en la mamá, de zozobra, de angustia, entre ¿qué debo hacer? ¿Le debo dejar a mi hijo o no le debo dejar? Culpas, en fin. Justamente y es por ejemplo, una algo muy respuesta a un evento que puede ocurrir y que muchas madres van a enfrentar. Sí, eso te iba a decir, yo no sé si ahí el problema básicamente más se da en las madres que en los muchachos, que en los niños a esa edad. Porque sí, a veces no pasa de 2, 3 días de eso, pero sí hay algunos casos en los cuales se prolonga un poquito más de eso. Y ahí viene mucho de lo que tú estás diciendo, un sentimiento de culpa, un sentimiento de tristeza, de conmiseración. Pobre el niño, no le llevo, ¿para qué le llevo? Pero por otro lado surge esa parte racional, es que tiene que ir, es que debe ir, y ya es hora de que esté. Ahora, pensando en esto que mencionamos de qué hacer, de le dejo, no le dejo, y los sentimientos que esto genera, que nuevamente no es ninguna patología. En algunos casos podrá desarrollar unas crisis de ansiedad o un momento de ansiedad más o menos grande dependiendo de las personas, pero podríamos mencionar una etapa previa incluso, en la que la mamá que ha terminado el periodo de vacaciones que le permite la ley, luego del parto, tiene que reintegrarse al trabajo. Para muchas madres es un periodo de muchísima tensión, esto de dejarle a su bebé y reintegrarse a la vida laboral porque pues, ha cumplido el ciclo. Y algunas personas pueden hacer una crisis al respecto. Sí, bien decías tú justamente lo que estábamos mencionando, las más situaciones que van a afectar a la madre en sí. Ahora, la otra también al niño, ¿no? Porque hay niños que tienen lo que se llama un trastorno por ansiedad de separación. La ansiedad de separación en los niños podría ser un problema, es más bien
poco frecuente y de una manera u otra habla de la posibilidad de que ese niño desarrolle más tarde algún trastorno de ansiedad. Pero es un problema más de mamá el enfrentar esta cosa. Sí, más ¿no? la decisión, sobre todo en las madres que tienen un niño por primera vez, yo creo que se ve con más frecuencia. Ahora, la dinámica de la sociedad yo creo que obliga a que generalmente la mayor parte de madres trabajen, y si bien los periodos de descanso se han ampliado, pues se va a ver enfrentada a eso. Y claro, muchas veces el qué hacer o el qué no hacer. Creo que son reacciones normales, entre comillas, que van a pasar paulatinamente. Igualmente, esto que mencionan, la ansiedad de separación, los niños, yo creo que en mayor o en menor grado puede darse en múltiples circunstancias, pero así algo que signifique ya una disruptura o una alteración importante, pues generalmente sí, no algunos de estos niños podrían llegar a necesitar un poco de terapia. Las tutoras, las personas, las pedagogas que tienen este tipo de escuelitas o jardines de infante o guarderías, son incluso las personas que ya con la experiencia recomiendan, por ejemplo, muchas veces la mamá va a tener que pedirse una semana de vacaciones en ese periodo para acompañar al niño los primeros días e irle como separando poco a poco para que el niño en el fondo vaya cobrando confianza en el nuevo espacio y la madre pueda tranquilamente reintegrarse a sus labores. Ahora, es más frecuente que estos problemas se den cuando es un hijo único o el primero de los hijos, y o hay una diferencia grande con el segundo no tiene ningún problema, en fin. La madre tiene que aprender a ir separándose, porque es también un problema de la madre y del bebé, ¿no? Sí, lo que tú dices ahora, en estos centros de cuidado infantil, llamados comúnmente guarderías, yo creo que ahora están a cargo de personas que han hecho lo que se llama la carrera de educación parvularia, y eso pues yo creo que les da el conocimiento y los recursos para enfrentar esto. Una de las medidas, casi yo diría que es una especie de terapia conductual, ¿no? Que vaya la mamá el primer día toda la mañana, al otro día un poquito menos, y lo van separando, van desensibilizando al niño a que se acostumbre a estar solo. Y yo creo que es un procedimiento adecuado, muy pertinente y que sí da buenos resultados, ¿no? Y en cuanto a la pregunta que pueden estarse haciendo de si le dejo o no le dejo, sí vale la pena que le deje. El niño necesita ese contacto. Buena parte del desarrollo intelectual del niño implica la necesidad de este tipo de situaciones en las cuales tiene que compartir con otras personas, tiene que aprender cosas, tiene que saber que existen otros niños. Bueno, muchos de estos niños se han criado solitos y dentro de ambiente de adultos, donde les dan gusto prácticamente en todo, y el momento que se topan con una sociedad en donde uno tiene que ganarse cierto tipo de cosas, pues puede ser un choque. Entonces es importante que estos niños tengan ese contacto, vayan al jardín de infantes, o puede ser desde la guardería. Sí. La guardería, lastimosamente, es una de las cosas que muchísimas madres van a tener que enfrentar debido a las funciones laborales, en fin, ¿no? Dice que mientras más pronto mejor. Así que hay menos problemas mientras más pequeño se integra al niño a un grupo donde están más niños de su edad o de edades muy similares, ¿no? Ahora, en la etapa escolar, ¿cuál sería una de las cosas que puede generar ansiedad? El que se descubren en los niños dificultades en la atención, trastornos por déficit de atención, hiperactividad. Tuvimos el gusto de tener aquí a un experto que nos habló sobre la frecuencia y demás de este tipo de trastorno. Entonces, el trastorno por déficit de atención, que es otra de las dificultades de cómo enfrentarlo, hay madres que no quieren que los hijos tomen medicación, y los expertos señalan que sería bueno que tome un tipo de medicación que es activadora, y que este es precisamente el tratamiento. Algunas mamás no quieren saber nada de esto y puede generarse conflictos, ¿no? Sí, pero yo creo que esto a lo mejor es lo menos, ¿no? Pero hablando de estas reacciones de atención, yo creo que también la adaptación a la etapa escolar puede tener inclusive épocas con variaciones. Puede haber una buena
adaptación inicial, pero luego podrían darse que enfrentan dificultades en la relación con los compañeros. Ahí entra esto que se ha puesto tan de moda, que ahora le llaman bullying, el que le molesten los otros niños, y eso también generar conflictos. Y también eso es un conflicto que se transmite a los padres, ¿no? De pronto el niño ya no quiere ir a clase, no quiere ir a la escuela, aparentemente no ha habido ningún motivo, no comenta nada, pero simplemente se niega a ir. También es la pregunta, ¿le obligo o no le obligo? Ahora, con la cobertura que se ha hecho en relación al tema de bullying, de una manera u otra yo creo que los establecimientos educativos, los profesores también están más alerta a ese tipo de cosas y ojalá vaya disminuyendo. Yo no creo que va a desaparecer, es parte de la interacción con gente de su misma edad, en la cual uno tiene que aprender a enfrentarse dificultades y superarlas, ¿no? Ahora, si es que existe un bullying, realmente es algo pavoroso, porque puede acabar con la personalidad, con el desarrollo de la personalidad de un individuo. Después ¿no? hay casos extremos en los cuales va a verse muy afectado, ¿no? Pero así la molestia inicial, se ponen por temporadas, que molestan, no molestan. Yo creo que más o menos todos van pasando a su debido tiempo, ¿no? Entonces te decía la pregunta, que sigan o no sigan yendo, pues porque también hay algunas madres sobreprotectoras que entonces lo retiro, ya no quiero, lo cambio, ya no quiero que vaya. Entonces yo creo que sí que debe insistir y ahí, por con el ejemplo, asesoramiento adecuado. Exacto, el asesoramiento debería venir justamente de pedagogos, de gente que está enterada de los problemas derivados de la educación y de la convivencia en lugares educativos, colegios, escuelas, en fin. Entonces ese es un punto, yo diría, que no genera tanto conflicto, ¿verdad? Sí, yo creo que son dificultades. Pero de ahí viene la adolescencia y ahí sí. Es decir, la etapa difícil y que se da la coyuntura, que se da la circunstancia de que cada vez como que está empezando más temprano. Sí, como que los niños llegan son menos niños. Menos tiempo, más tempranamente, ¿no? Llegan más tempranamente. Hay una especie de apuro por crecer, por tener intereses de grandes en forma más temprana. Hace poco aparecía un artículo muy interesante en la revista Newsweek sobre la sexualización de los adolescentes y las adolescentes en una forma absolutamente temprana, muy tempranamente empiezan a aparecer intereses en torno a la sexualidad que habitualmente no se veían antes, ¿no? Yo creo que esto está muy en relación con el desarrollo físico, que también ha evolucionado muchísimo, hasta hace no mucho, yo diría que mediados del siglo pasado, en las niñas la menarquia, o sea, la primera menstruación, la situaban los estudios alrededor de los 15 años. Ahora los reportes son alrededor entre 9 y 10 años. Entonces esa irrupción del cambio en el mapa hormonal de la persona, pues evidentemente también influye en el desarrollo emocional, en el desarrollo psíquico, y empieza a despertar las pulsiones sexuales, o sea, el interés por la actividad sexual en sí, por la sexualidad globalmente entendida, ¿no? Ahora, se señala también como factores esta enorme influencia que tiene la comunicación en el desarrollo. O sea, muchos de los adolescentes ahora tienen, no sé si tenemos un problema técnico, ¿me podrías? Siga, sí, parece que no sale imagen. No tenemos aquí imagen, pero bueno, al parecer sí estamos al aire. Y estaba hablando justamente del desarrollo de las técnicas de comunicación en las cuales tenemos que incluir ahora las redes sociales, la televisión, la posibilidad de acceder a imágenes visuales incluso en los teléfonos celulares, y esto abre muchísimas posibilidades a una sexualización más temprana. De hecho, muchos, por ejemplo, de los ídolos de los niños y de los jóvenes en el espacio de la música tienen también actitudes sexualizadas en sus presentaciones, y estos niños van de una manera u otra a imitar a estos ídolos que ellos tienen, ¿no? Claro, es que justamente tú acabas de mencionar una de las características básicas en esta etapa del desarrollo psíquico, la imitación. Claro. Entonces, la imitación
por A o B circunstancias eligen tal o cual. Generalmente son personajes populares, ¿no? Artistas en buena parte, y empieza, eso asusado por la moda, tal color o tal forma de ropa o tal tipo de cosas. Hasta en las coberturas de los cuadernos que llevan al colegio se ve la influencia de eso, ¿no? De hecho, por ejemplo, todos fuimos testigos hace poco, uno de estos ídolos juveniles, Justin Bieber, vino a nuestro país y en las afueras del sitio en donde él estaba hospedado y afuera del estadio en donde él iba a hacer su presentación, pues veíamos a miles de jovencitos, algunos de esos entrevistados por la televisión, que vestían o se peinaban o utilizaban ropas similares a la de su ídolo. Entonces, esta imitación que tienen la juventud se está viendo que es de una u otra forma más tempranamente. Niños de 9 años, de 8 años, que quieren vestirse como Justin Bieber, o el equivalente femenino, que lastimosamente yo no me lo sé. No lo sabes, esto no está actualizado. No, sí, es evidente, eso sí es la parte de la imitación. Creo que los medios de comunicación, las formas en que tenemos ahora tan fáciles de saber lo que pasa al otro lado del mundo prácticamente de inmediato, que tú mencionabas hace un momento, pues justamente ha llevado a eso. Porque antes la imitación quizás sí estaba dada por ciertos personajes o de películas ahora de series de televisión, pero ahora son gente de la vida real en la cual pues la gente sí imita la forma de vestir, de peinarse. Entonces en el estadio en esta vez había muchas jovencitas, niñas prácticamente acompañadas de las mamás, que también fomentan ese tipo de actividades, ¿no? Bien, nos vamos a unos anuncios, regresamos con ustedes en un minuto. Decían que la heroína sería el viaje de mi vida. Hija, escúchame. Decían que la heroína sería el viaje de mi vida. Mentían. Descubre la verdad de la heroína. Vidasindrogas.org. Bienvenidos nuevamente. Estamos hablando sobre etapas de conflicto o que podrían generar conflicto durante el ciclo vital. Hemos mencionado algunas de estas desde prácticamente el momento del nacimiento. Los conflictos no necesariamente al individuo que va creciendo en el ciclo vital, sino, por ejemplo, en el momento del destete, en el momento de la primera vez que tengo que dejar al hijo para volver al trabajo, la primera vez que dejo a mi hijo en una guardería o en un jardín de infantes, a veces problemas de rendimiento escolar ligados a problemas como trastorno por déficit de atención. Todas estas podrían ir generando momentos de tensión, de ansiedad, que se los tiene que ir enfrentando, superando a lo largo de la vida, ¿no? Sí, lo que habíamos mencionado, a lo mejor durante la etapa infantil en sí no se dan muchos problemas o son muy pasajeros, pero también habíamos empezado ya a mencionar el asunto de la adolescencia, y esa sí para algunos adolescentes y para algunos padres puede ser una etapa muy difícil. No solo la imitación que tú empezaste a mencionar y que hasta cierto punto hasta puede resultar un poco agradable o no causar mayores inconvenientes, pero conforme va avanzando... Bueno, depende de quién imites también, claro, ¿no? depende de quién imites. Hay algún oscuro personaje. Claro, exacto, y eso preocupar a los padres, es cierto. Yo he tenido algunos padres que
pues traen a su hijo que ha empezado a vestirse solo de Solo negro, de negro, y a escuchar cortarse. solo metálica. No se corta, no sé, es un niño o un joven saludable que ha elegido parecerse a un grupo que a él le parece interesante y que visten de negro. Justamente a eso voy a decir que una de las características que empieza a darse con fuerza es un deseo de independencia. Independencia emocional, no pueden hacerlo de otra manera, pero en cuanto a pretender ser el adolescente que está recién empezando esta etapa, ser quien tome sus propias decisiones y haciendo a un lado siempre la opinión de los padres. No importa qué tan buena o qué tan oportuna sea la opinión paterna, es la tendencia en sí a oponerse a eso, ¿no? Que es la construcción de la individuación, la construcción del individuo como tal. Y muchas veces esa oposición es una especie como de juego. Los adolescentes, valdría la pena mencionar, dentro del desarrollo del individuo, el niño tiene un tipo de pensamiento que es un pensamiento concreto. El pensamiento concreto nos lleva a cuestionamientos. Generalmente es obediente o es desobediente, pero no hay un cuestionamiento desde el punto de vista conceptual a un pedido. El adolescente... Más un por qué, ¿no? Sí, el adolescente, al tener ya el desarrollo, aparece el desarrollo del pensamiento abstracto, empieza a hacer cuestionamientos de carácter conceptual, empieza a enamorarse de conceptos abstractos como la verdad o la justicia, y entonces empieza a cuestionar algunas de las cosas que pueden ver contradictorias en los padres. O sea, mi papá me dice que no miente y sin embargo él mintió el otro día en la tienda de la esquina, por ejemplo, y puede haber sido una mentira venial o blanca o lo que sea, pero ya el concepto le parece una transgresión brutal. Entonces, ¿cómo puede pedirme a mí este tipo de cosas? Y empieza a cuestionar una cantidad de cosas. Esto, en algunas familias, puede llevar a ser una batalla campal, como decía el doctor Gallegos, Sí. porque no se entiende o no hay la contraparte para entender de que están lidiando con el mismo hijo, pero con otra mentalidad. No hay la suficiente paciencia, como dicen, ¿no? Entonces, claro, Es que hacen perder la paciencia también, absolutamente. son buenazos, ¿no? Entonces, ese afán de esa individualización, es empezar a pensar más en ciertos conceptos abstractos, evidentemente también les lleva a un cambio en su comportamiento, porque además de este enfrentamiento con los padres por este tipo de temas que se vuelven los favoritos, también hay una tendencia al aislamiento inicialmente para tratar de buscar su propia identidad y tratar de solucionar estos dilemas cuasi filosóficos que Sí, se van presentando, ¿no? es una etapa maravillosa, es realmente, a mi juicio, el verdadero nacimiento del ser humano, porque antes no logramos distinguir cosas. El ser humano que tiene la capacidad de decir, si yo hago esto va a tener tales o cuales consecuencias, o podrían pasar todas estas cosas, y eso a veces le toma horas de estar jugando con la fantasía de montones de posibilidades y ir descubriendo matices en lo que lee, en las lecturas. Es realmente una etapa dolorosa al mismo tiempo, porque se puede chocar con cosas que no resultan tal como uno quisiera. Los primeros enamoramientos y los primeros fracasos en los enamoramientos, los primeros dolores, descubrir el amor y descubrir que es como una rosa que tiene también espinas. Es decir, es una etapa se van que, como su muchas- nombre lo dice, Exacto. es adolecer, ¿no? Es padecer, pero que se va conformando el individuo. Claro, entonces poco a poco van haciendo sus propios conceptos respecto a estos temas que hemos mencionado, y evidentemente siempre serán cuestionadores. Yo diría, más bien me preocuparía de un adolescente que no sea cuestionador en determinado momento de los criterios o políticas que tengan sus padres. Yo creo que esa búsqueda es lo que enriquece bastante el desarrollo, y evidentemente con caídas y levantadas. En la parte amorosa que tú mencionas, también el despertar empieza a darse un poco más temprano, antes que se daba un poquito más tarde, y ese mismo más temprano muchas veces pues el adolescente no está preparado para ese tipo de... Se ven muchas reacciones de angustia, muchas reacciones depresivas ante una ruptura amorosa, por ejemplo, y a veces son cuadros realmente serios, preocupantes. Los conflictos
familiares son los que van a ser los más frecuentes. En dónde vive el adolescente en su hogar, en dónde está teniendo contradicciones o contrapunteos en relación a las formas o a las reglas. Él va a cuestionar absolutamente todo, ¿no? ¿Por qué tengo que regresar a esta hora si el resto de la gente regresa a tal hora? ¿Por qué yo no puedo tomarme un trago cuando todos mis amigos se toman y solo ustedes me prohíben? Sin embargo, mi papá se toma los tragos con los amigos. En fin, y puede ir produciendo una ruptura familiar, producirse bandos, la madre protegiendo al hijo, a la hija, y en fin, es decir, es una etapa que puede generar una serie de conflictos dentro del ciclo vital. Sí, que pueden ser muy ligeros o bastante extremos, ¿no? Tampoco es así de asustar. Bien, mucho menos. les esperamos la próxima semana para que sigamos hablando de salud mental. Sí, seguiremos con este tema interesante. Buenas noches, hasta la próxima semana.